tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Alfredo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Chavarría. Nací 19 de marzo de 1979. Tengo ya 43 añotes. Y pues la mayoría de la gente me conoce como Alfredo. No me gané mi sobrenombre por ahí, entonces todo el mundo me conoce por mi nombre. ¿De dónde eres? De aquí, de la ciudad de Villacuapa, de Cuapa la Bella. ¿Sí? Sí, Simón. ¿Es de esa colonia? ¿Cómo se llama la colonia? Así se llama, bueno, el nombre oficial es Narciso Mendoza, se le conoce como Villacuapa, que fue parte de las unidades que se hicieron cuando los Juegos Olímpicos del 68, creo que ahí no hubo atletas, más bien creo que había como jueces y delegaciones y así. Entonces esa unidad pues ya después se convirtió en unidad habitacional y pues mucha banda ha vivido ahí. Yo prácticamente toda mi vida he estado en Cuapa. Sí, Simón. ¿Cómo conoces al tatuaje? Fíjate que yo los primeros tatuajes que recuerdo así haber visto muy niño, papá tenía el chance de llevarnos de vacaciones una vez al año a Acapulco. Y yo recuerdo ver pues algunos gringos ahí en la playa que traían pues cosillas en sus brazos, ¿no? Sobre todo en los brazos, entre hombro y bíceps, siempre traían ahí alguna imagencita. Corazones es como de lo que recuerdo más. Y ya más grande, como a los 9, 10 años, tuve, yo como la primera vez que vi a alguien tatuar, yo jugaba béisbol, todavía hasta la fecha juego, pero jugaba béisbol en una liga que está junto al canal de Cuemanco, hacia allá, hacia el sur de Periférico, en la Liga Mexica, y yo jugaba béisbol. Entonces andaba yo pues, chacoteando después de mi juego, a veces me tenía que quedar más tiempo porque mi hermano también jugaba, entonces como no jugábamos juntos, pues él jugaba un horario, yo a otro, y pues con mis amiguillos de ahí andábamos cotorreando en la liga. Y por las instalaciones del canal de canotaje de Cuemanco, hay ahí una estación de marina. Muchos años ha habido una estación de marina ahí. Entonces, en la liga había una banca y junto a esa banca había un contacto eléctrico, porque se ocupaba luego una máquina eléctrica para picheo. Entonces estaba el contacto ahí cerquita. Y yo vi a dos marinos, a uno que tenía, me acuerdo muy bien, porque yo pensaba que era como un pirógrafo, ¿no? Que era lo único que yo había visto que podía ser como un grabado en otro material que no fuera un lápiz, ¿no? Entonces yo tenía una cajita de madera, pues, con una cosita eléctrica, cable, y tenía pues, una máquina en su mano. No recuerdo el nombre, pero eso sí lo recuerdo perfecto, le estaba haciendo un nombre en el pecho a otro marino, ¿no? Entonces yo, desde muy pequeño, siempre me ha llamado la atención el dibujo. Siempre pues, tengo hasta unas fotos ahí de mi infancia donde yo salgo con un cuaderno y una pluma, porque siempre me gustó el dibujo, siempre fue algo que a mí me llamó la atención. Entonces cuando vi que lo estaba pues, dibujando sobre él, fue así como wow, ¿no? Y me acerqué a ver, y te digo, recuerdo que le estaba haciendo un nombre, y me acuerdo que el marino me dijo, ¿quieres que te haga uno? Y yo así de, oh, no, pero o sea, como que en el momento fue así de, ¿qué onda? Y ya mi mamá me vio ahí muy cerca de los marinos y, Alfredo, ven para acá, que no sé qué. Pues ya me tuve que apartar un poquillo. Pero esa fue la primera vez que yo vi a alguien tatuar y fue algo muy impactante. O sea, sí fue algo que se me quedó muy grabado, porque pues era así como esa parte de, nunca había visto que el dibujo se pudiera hacer de esa forma, ¿no? O sea, yo cuando vi los primeros tatuajes jamás me imaginé que era como un dibujo. O sea, yo no tenía una idea de cómo los hacían. Entonces esa vez que vi que era como que le estaba dibujando en la piel, ¡pum! Pues sí fue así como, wow, ¿no? Demasiada información para mi joven cabeza en ese momento, ¿no? ¿Y de ahí cuándo lo vuelves a conocer? ¿Cuándo lo vuelves a ver? Fíjate que pues ahora sí que el rock and roll fue el que de cierta forma también me acercó al tatuaje, ¿no? Antes de eso, ¿tus papás qué hacían? Mi papá trabajó muchos años en la Secretaría de Educación Pública, como en áreas de
de presupuesto, de programación. O sea, él pues estaba ahora sí que trabajando en el gobierno, oficinista, en la parte administrativa de la SEP. Mamá muchos años fue ama de casa. Cuando yo tendría unos 13 años, comenzó a trabajar ella en un plantel donde fue maestra. Y pues también trabajó como en la parte administrativa de planteles de CETIS y de CEBETIS, ¿no? Estuvo mi mamá. Sí, ellos estuvieron en eso. Ok, ¿y cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano, 2 años y medio más chico que yo. Más chico que tú. Sí, yo fui el mayor, solo somos 2 hermanos en casa. Okay. Sí, familia chiquita, pero muy amorosa. Qué chido, qué chido, qué chido. Y entonces me decías que el rock and roll. Sí, yo, pues ahora sí que la música, igual, no sé, pues de pequeño no escuchaba pues lo que escuchaban mis papás, ¿no? Pero ya estando por ahí de quinto, sexto en la primaria, pues te empiezas a juntar con otros niños de tu edad que tienen ya otras cosas ahí de música, ¿no? Entonces, pues no sé, mi introducción al rock and roll pues fue el Tri, el rock en español de ese momento, ¿no? La Maldita Vecindad, Los Caifanes, el Café Tacuba, fueron como cositas que empecé a descubrir y que de cierta forma el que también me hizo muy apasionado de la música, ¿no? Entonces empiezas a buscar otras cosas y empiezas a ver otras cosas del exterior. Entro a la secundaria y conozco amigos que pues ya tienen otros gustos también, que les gusta ya el metal, que escuchan Sepultura, que escuchan Pantera, que escuchan Motley Crue. Entonces empiezas a ver portadas de los discos, empiezas a ver imágenes, ¿no? Soy coleccionista de discos, no tengo así los miles, pero sí tengo un buen numerito y pues a mí me encantaba abrirlos, ojear las fotos, conocer quiénes eran los que hacían la música y ahí empecé a ver, creo que fue donde más empecé a ver gente tatuada, ¿no? O sea, yo veía así mucho y recuerdo mucho, así a mí me impactó mucho. Ya fue un poco más grande, pero recuerdo mucho el video de Hooligans Holiday de Motley Crue. Esta época que no está Vince Neil. Y ese es como su primer sencillo ya sin Vince Neil. Y recuerdo porque hay una parte donde está Tommy Lee tocando y se agacha tanto que se ve su espalda, los tribalotes estos que tiene y fue así de... No manches, ¿no? O sea, ya verlos como más tapizados de tatuajes fue así de... ¡ay! Porque para ese entonces, pues yo había visto cositas pequeñas, jamás había visto a alguien tan tatuado, ¿no? Entonces también me fue así como, wow, fue un choque, ¿no? Ver eso, ver así, fue así de... ¡ay! Y empiezas así como a ver cosas, te empiezas a relacionar y te das cuenta de que, pues de cierta forma, esa que es como una cultura diferente, una cultura underground, no lo que ves en la tele, lo que ves en los museos, sino es la cultura popular, ¿no? Lo que está en la calle, empiezas a ver que está bien relacionada con el tatuaje, que es parte de esa cultura también, ¿no? Entonces, como que eso empecé a ligarlo y también desde esa edad, desde la secundaria, me empezó a llamar mucho la atención. Sí, era así como quiero uno, ¿no? Ahí sí ya empecé como con ese deseo de quiero un tatuaje, pero digo, nunca fueron hiper estrictos en mi casa, pero pues sí había como reglas, ¿no? Y esa era una de las que yo creo que sí podía haber roto muy fácil, pues la armonía de la casa. Entonces, pues sí había ese temor, aparte de que en ese momento para mí no había como tan a la mano o no había tantas pues estudios o cosas que tú pudieras ver donde pudieras decir, ahí me puedo tatuar o él me puede tatuar, ¿no? Eso ya como que lo descubrí un poquito después en la secundaria, igual por mis mismos amigos, ¿no? Igual por mis mismos amigos. Ahí recuerdo mucho uno de mis amigos, Mauricio, él era pues como rebeldón, más adelantadón en muchas cosas, una persona muy inteligente y pues valiente, aventado, ¿no? Y recuerdo que a él fue el primero que yo le vi un tatuaje pequeño así en su brazo en la secundaria. No sé si fue segundo o tercero de secundaria, o sea, de haber tenido cuando mucho 14 años, una cosa así. Y lo que sí recuerdo, y hasta la fecha lo platico con él, que todavía conservo su amistad,
él fue a Tepito a tatuarse con el socio, ¿no? O sea, eso, pues imagínate, ya hace 30 años y él fue a Tepito porque pues era de los lugares donde sabía uno que se podía tatuar, ¿no? Obvio estaba el Chopo también, que pues yo de mis primeras visitas también recuerdo haber visto, aunque pues más bien estaba muy clavado en la onda de la música, entonces no fui como muy observador honestamente de ese rol, aparte de que pues era un momento que el Chopo era más hardcore, ¿no? Entonces pues luego sí andabas a las vivas porque sí había banda bien gandalla, la neta, entonces pues sí estábamos más como sobre los casetitos y esas cosas, pero sí también recuerdo eso del Chopo. Pero ese fue así el primero, Mauricio, con su tatuaje así pequeñito. Pues es como un tribalito, así. Estaba chido, ¿no? Eso fue al primero que yo vi así de mis amigos cercanos tatuarse, ¿no? Y luego, como que otros amigos de ahí mismo de la secu se tatuaban con un compa de una parte de Xochimilco que está muy hacia el periférico, creo que es La Cebada. Había un tatuador ahí que tatuaba en su casa, el Ual, como era conocido, y él sí tatuó ya a más de mis amigos, ¿no? A mi amigo Germán le hizo como unos anticristos acá en sus hombros, ¿no? Recuerdo a Topete que le había hecho acá una calavera así en su brazo, y me acuerdo así, andarse echando a cada rato vitacilina, así primero pues para presumir y la otra pues para cuidar su tatuaje recién hechecito, ¿no? Sí, fueron así como wow, ¿no? O sea, muy, fueron como las experiencias más cercanas, ya que se fueron así, haciendo cercanas a mí por la gente del barrio, ¿no? ¿Y en la escuela no les decían nada? Pues es que, fíjate que o sea, por ejemplo, en los hombros, pues con la chazarilla, como que normalmente no los andaban tampoco mostrando tanto tiempo. Ya fuera la seco, pues sí, ya está. Camisas sin mangas y todo, ¿no? Pero sí, o sea, como que dentro de la secu no. Y fíjate que no recuerdo yo al menos como que en la secundaria alguien hiciera algo ahí de tatuaje. Con todo y que había talleres de dibujo y así, pues no recuerdo a alguien así como experimentando ahí directo, ¿no? Pero pues sí, ya al menos sabíamos que pues había gente que estaba así como haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, de este cuate Lua, me acuerdo mucho de otro amigo que aunque no los tatuaba él directo, sí hacía los dibujos. Raúl, el Rook, de ahí de Cuapa, del barrio, de la banda pues un poco mayor que nosotros, como que era buen dibujante y luego él hacía como los dibujos y el Lua los tatuaba, según así recuerdo. Entonces, o sea, era como bandita que ya estaba como relacionada y pues que ya aparte ya le empezaba a saber más cosas, ¿no? A este cuate Rook, sí fue también, yo creo que fue el primero que fuera así como más cercano, que sí ya lo vi como con muchos tatuajes, ¿no? Él sí ya empezaba así como su brazo, todas cosas en black and gray, así como demonios acá, unas cosas bien chidas en sus brazos, ¿no? Sí, era más o menos lo que estaba en boga en ese momento. Sí, en ese momento, porque eso ha de haber sido por ahí de, yo creo que 94, 95, entonces yo creo que sí era así más o menos como esa onda de los demonios y acá el black and gray, ¿no? Exactamente, exactamente. Que eso también ya después, pues luego esta onda del dibujo también me llevó un poco como a la onda de los cómics. Andaba yo súper lector en ese tiempo. Y entonces pues luego pues no era tan fácil conseguir, aunque había un Sanborns en corto y ahí sí había material. Y ahí, por ejemplo, pues también empecé a ver las primeras revistas, las Tattoo, ¿no? Que todo era importado, todo era en inglés. Pues yo ni entendía nada, pero pues siempre le echaba una ojeadita, ¿no? A lo que estaba abierto, porque muchas cosas luego venían embolsadas. Pero sí era así como, ay, a ver qué puedo ver aquí. Pues siempre estaban ahí como, pues ya empezaba la cosquillita, pero pues no era fácil conseguir información. O sea, sí era complicado encontrarse cosas de tatuaje en ese entonces, ¿no? Sí, claro. ¿Y de ahí cómo te nace? ¿O cuándo te tatúas? Fíjate que en la universidad, un gran amigo al cual yo le estimo mucho y le debo muchísimo en mi vida, que se llama Rodrigo López de Lara, que todo el mundo lo conoce como Roy Lodela.
Ahí yo conocí a Roy en la universidad. Yo entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Esta onda del dibujo, yo pues como que algo me decía, esto es de lo que tú tienes que vivir, ¿no? Eso y el rock and roll, ¿no? O sea, era así como lo que me decía así, tienes que hacer algo diferente, ¿no? Algo diferente. Entrando a la prepa, pues aprendí que no todo eran pues como las profesiones normales que uno se imagina, ¿no? Uno siempre piensa, yo en ese entonces pensaba, no, pues yo voy a ser dentista, ¿no? Eso era, porque pues son como los oficios comunes que uno ve, eso es lo que uno ve normalmente, ¿no? Entonces, dentista, doctor, esas cosas, pues yo decía, pues yo voy a ser dentista, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Cuando entro a la prepa, que es como el abridón de ojos de que hay más opciones, yo entré a la UNAM por fortuna, y veo que hay como otras opciones, veo que hay un área dedicada al arte, ¿no? A la escritura. O sea, entonces digo, no manches, o sea, yo le pregunté a la orientadora vocacional, a la maestra, le digo, ¿de verdad se puede vivir del dibujo? O sea, yo como que no me cabía, ¿no? Sí, pues diseño gráfico, artes visuales son como carreras para la gente que dibuja, pues y después puedes hacer cosas de publicidad y así. Yo decía, wow, ¿no? No, pues adiós matemáticas, adiós física, la chingada, eso, ¿no? Yo ya mi ojo estaba puesto en tengo que aprender cosas relacionadas al dibujo, ¿no? Entonces, pues no fui mal estudiante, pero pues ya me la pasé de panzazo toda la prepa porque pues ya no me interesaba. Honestamente, yo decía, ya lo que quiero clavarme es a lo que me pueda llevar al dibujo. Y entonces llegué a la carrera de artes visuales en la universidad, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ahí conocí a Roy. E igual, como estos gustos que teníamos en común de la música, de los cómics sobre todo, él era un gran coleccionista y muy conocedor de los cómics. Y pues ya teníamos aparte en común esta onda del dibujo, ¿no? Que ahí mismo estábamos llevando. Entonces conozco a Roy y en una plática nos dice, no, pues yo tatúo, ¿no? ¿De verdad tatúas? Sí, yo tatúo. Yo tengo mi máquina y tengo mis tintas y así. Roy me platicaba que él tiene unos amigos de su colonia que vivieran en Chicago, si no mal recuerdo. Y entonces estos cuates como que se querían tatuar allá, pero pues era caro, ¿no? Había que pagar en dólares. Entonces vieron la manera de comprar un kit y pensaron en Roy, ¿no? Así de, pues este güey es un tremendo dibujante, ¿no? Pues vamos a llevarle cosas. Y le trajeron ese kit y dice, güey, pero pues tatúanos, ¿no? Roy ya tenía como experiencia, pues creo que él sí desde antes, desde secundaria, no recuerdo exactamente la verdad, pero él sí había hecho como pues su maquinita hechiza, entonces ya había hecho tatuajes, ¿no? Estos cuates, sabiendo que él tatuaba, pues le trajeron el kitcito con una máquina, una Bulldog, me acuerdo, y era la única máquina, él así como que la ajustaba para rellenar y para hacer línea a la misma máquina, todo, ¿no? Me acuerdo que no tenía como una fuente, sino más bien era un regulador de voltaje, de estos que se conectan a la pared y nada más con una palanquita le vas moviendo el voltaje. Con eso era con lo que él pues le daba la intensidad a la máquina, ¿no? Entonces cuando él dice, no, pues yo tatúo, dije, ¿en serio? Sí, tatúame, güey, ¿no? Fue así como, no manches, pues es mi oportunidad, ¿no? Ahora sí, pues ya estoy más grande, ya si me regañan, pues ya vale gorro, tatúame, carnal, ¿no? Órale, va, ¿no? ¿Qué te quieres hacer? No sé, ¿no? Pues vamos a pensar en qué, y yo entonces en corto al otro día, ahí sobre Miramontes, ahí cerca del cantón, había muchos puestos de revistas usadas. Y entonces en estas revistas usadas pues te encontrabas muchas joyas, ¿no? Y ahí tenían luego pues un buen bonche de revistas, de las revistas viejitas de estas de tatú. Entonces fui y pues compré las que pude y me puse a ver y a ver. Y pues también en ese momento, que era ya pues más cercano al 2000, ha de haber sido 98, 99, exagerando, había... creo que estaba como fuerte, o al menos yo eso noté, como la onda del tribal.
Entonces yo vi uno que me gustó, medio lo arreglé, medio le hice ahí como unas modificaciones y ya de ahí pues fue mi primer tatuaje, ¿no? Que entonces me acuerdo mucho que pues aparte era, ¿y en dónde te lo hago? Y un amigo, no, pues en mi casa. Entonces fuimos a su casa y pues a la antigüita, ¿no? Pues destapamos unas caguamas, las caguamas fueron las caps, ¿no? Ahí puso las tapitas, ahí le echó la tinta. Las agujas, me acuerdo que esas todavía no, bueno, esas no fueron de Shakira, porque sí tenía todavía como agujas sueltas del kit, venía con un chorro de agujas sueltas y barras. Pero pues yo creo que no había o no teníamos ese conocimiento de que iban soldadas, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que Roy las agrupaba, con un hilo las amarraba y luego pues igual con el mismo hilo a la barra, a hervir el tubo, a hervir las agujas y pues ya que hervían, entonces sí, pues ya las secábamos y papas, ¿no? ¡Fum! Y me hizo mi primer tribalito acá en la pierna que hasta la fecha tengo mi tatuaje, ¿no? Sí, ese fue el primero que me hice. El primerito. Y con Roy, que fue ahora sí que ya el primero que conocí, que pues ya tenía esa onda del tatuaje, ¿no? Sí, fue tu primera relación con un tatuador. Sí, él, y fíjate que en la misma ENAP estaba Iván Maya. Ahí estaba Iván Maya, que yo iba con Iván Maya al taller de pintura. Íbamos juntos en un taller de pintura. Él tenía unos cuadros chingoncísimos, porque creo que Iván aparte tocaba, tenía unos cuadros bien chingones de punks tocando, ¿no? Me acuerdo un chingo, sus cuadros, aparte eran cuadros muy grandes, sus óleos, de punks acá, o sea, de los grupos así, unas tomas muy bonitas y todo en óleo. Entonces ahí ya sabíamos que también él tatuaba, aunque honestamente nunca le pedía a él algo. Pero sí, ya pues fueron como los primeros dos tatuadores con los que yo me relacioné en ese entonces, ya en la universidad. ¿Y en qué momento tú decides tatuarte? Tatuar, perdón. Sí, mira, yo honestamente no, la verdad es que sí pensaba así pues igual tenía esta duda de, ¿se podrá vivir de eso? Me llamaba la atención, incluso en algún momento Roy me dio un motorcito y me explicó cómo, y yo hice una maquinita hechiza con la cual hice pues, unos experimentos en una naranja, pero en ese momento no tenía como muy claro que pudiera ser un camino para mí. Gracias a lo que aprendí en la universidad me dediqué varios años a la ilustración. Trabajé ahí con algunas editoriales chidillas, haciendo cosas para libros de texto de primaria, de secundaria. Todo esto lo hice con Roy. Todo ese tiempo estuve conviviendo con Roy y éramos uña y mugre Roy, ¿no? O Roy y yo. Entonces, pero Roy siempre tenía este gusanito del tatuaje, ¿no? Él siempre estaba con esta onda del tatuaje, el tatuaje. Y entonces me acuerdo mucho, por ejemplo, muchos de esos libros los hacíamos en acuarela. Entonces el proceso pues era similar a lo que ahora hacemos con los flashes, ¿no? Dibujo a lápiz, luego pasamos ese dibujo a lápiz al papel de algodón, entintar y luego colorear. Entonces me acuerdo mucho cuando entintábamos sobre todo, ¿no? Que pues había que ser como muy cuidadoso con la línea y así. Roy me decía siempre, esto sirve para las líneas del tatuaje, ¿no? Él era así como, él fue un poco el que me empezó como a decir, güey, aquí hay un camino, y él siempre me decía, hay que hacer un estudio, ¿no? Yo honestamente era algo temeroso, ¿no? O sea, pensaba, es que habrá que pedir permiso, ¿cómo podrá ser, no? ¿Saldrá para pagar una renta? O sea, como que todas esas cosas a mí me inquietaban, tanto que no le ponía atención a la parte padre del tatuaje, ¿no? Que es pues el tatuaje en sí. Y en ese lapso igual me hizo Roy otros tatuajes, ¿no? Seguí yo como con esa inquietud y así. Me acuerdo mucho, sobre todo del segundo que me hice, otro amigo me decía, tú eres de esos que va a acabar todo tatuado, ¿verdad? Y yo así como que pensaba, pues no, pero por dentro decía, pero sí me gustaría, ¿no? Pero pues sí. Sí, no, o sea, como que no me veía, pero sí decía, sí me gustaría, ¿no? Y siempre, ya sabes, la noviecita de, ay, no, es que ya son muchos, ¿no? Y así yo, no, pues es que me gusta, ¿no?
Entonces, en este lapso de la ilustración llegamos a un punto en el que hubo, pues no sé bien, yo creo que era una reforma educativa que paró como la producción de libros. De por sí no era como una chamba que tuviéramos muy seguido porque éramos freelancers, ¿no? Entonces, hay un lapso muy grande donde no hay chamba de ilustrador, al menos para nosotros no había. Entonces yo tenía una feriecita guardada porque quería viajar y pues de esa feriecita ahí me fui manteniendo, pero Roy como que sí necesitó buscar una chamba. Para esto, y esta, fíjate, esta es una historia también bien chida. Nos ibas a platicar de tu segundo tatuaje. Del segundo, fíjate, el segundo igual fue Roy en su casa. Me hizo otro tribal en el pecho, que ese sí, por ejemplo, ya no tenía las agujas del kit, sí, que eran más finitas, por lo que yo recuerdo eran más finitas, ¿no? Entonces ya ahí sí fueron agujas de Shakira, ¿no? Y luego aparte, pues para chingarle ese día, el regulador como que no servía bien, entonces sí me dio una madriza, ¿no? En el pecho me acuerdo que así cuando, o sea, me hizo las líneas bien, pues como que aguanté bien. Cuando empezó a rellenarle, que aparte pues era una aguja redonda, pues sí era medio lento y así, yo como a la mitad le dije, uy, carnal, ya no aguanto, ¿no? Aparte no recuerdo el tiempo, pero pues no era rápido, o sea, sí era un proceso bien larguito. Entonces, yo me acuerdo que sí, como a la mitad le dije, no, carnal, ya ahí déjale, ¿no? Y ya le paramos, se quedó como a la mitad, yo creo como un año, porque sí me quedé ciscadón del dolor, la neta. Hasta que ya después, ya trabajando los dos como ilustradores, porque también en eso chambeamos juntos, ya estaba la revista, la Tatuarte. Tatuarte y había otra, no me acuerdo. Tatuajes y perforaciones, exactamente. Ya estaban las revistas, entonces Roy las estaba coleccionando. Y dentro de esas colecciones, pues ya empezamos a ver que aparecían ya algunos estudios anunciados en esas revistas. Entonces me acuerdo mucho que fue así de, hay que comprar una fuente, ¿no? Eso es lo que va a hacer la diferencia para que trabaje mejor la máquina, hay que buscar una fuente. Pues sí. Y entonces yo me acuerdo, el primer estudio, bueno, no era estudio en sí, pero pues sí, estudio que yo vi, viviendo ahí en Cuapa toda la vida, lo primero que yo vi ya cercano fue lo que estaba adentro de Pericuapa, que era Miguel Cáustica, ¿no? Eso fue lo primero que yo vi. Y me acuerdo que fui a preguntar si vendían fuentes y me dijeron, no, pues acá más bien los tatuajes y las perforaciones. Ahí me hice mi primer perforación, tuve un rato ahí la lengua perforada, ahí me perforé con cáustica cuando estaban todavía dentro del bazar. Poquito después, no recuerdo bien en tiempo, pero era en esa época que andábamos buscando la fuente, ya fue que conocimos se me fue el nombre del otro estudio que está ahí sobre Miramontes. ¿Tintas de acero? No, perdón, se me fue el nombre. Y todavía está ahí hasta la fecha, bien cerquita de la Alameda del Sur. Skin Lab, sí, Simón. Ahí fuimos así como a checar. Y me acuerdo mucho que ahí andaba el Triste, también de vista, ahí como que lo conocí, ya después supe quién era. Ahí conocimos al Triste. Fueron como los estudios que empecé a ver ya cerquita de casa, ¿no? Y un día viendo la revista y pensando en esto de la fuente, vemos un anuncio de Tatuajes México, que es donde vemos así que ahí sí ofrecen venta de material, ¿no? Que ahí sí dicen, no, pues material, equipo profesional para tatuar, ¿no? Y le digo a Roy, trabajamos en un despacho de ilustración que estaba ahí sobre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Tasqueña, en la mera esquina. Y entonces le digo, güey, a la hora de la comida hay que irnos en el metro de volada allá, pues está en metro, llegamos, ¿no? No pensamos que nos fuimos a tardar tanto, llegamos allá y aparte pues conocimos a Tony, al Chacal. Y entonces ya él nos ofrece y compramos la primer fuente. No recuerdo si era del Muro, eran unas fuentes, fueron muy famosas, que tenían como una salamandra en la parte de arriba. Sí. Muy famosas, una cajita pequeñita gris.
Sí, no eran del mundo. No eran de él, ¿verdad? Pero bueno, ahí, esa fue la primera que compramos, así, bueno, ahí yo le puse una feriecilla al Roy, pues para que me lo cambiara por tatuajes, ¿no? Obviamente. Y entonces conocimos ya Tatuajes México. Y ahí viene como la primera relación ya que yo tengo de algo de hacer con tatuajes. Porque Tony nos empieza a preguntar, oye, ¿ustedes tatúan? No, pues yo no, pero él sí, ¿no? Y a ver qué has hecho, y pues ya le enseñé acá de la pierna lo que me había hecho. Mira, no, pues mira, esas líneas no están mal y se ve bien rellenito y así. Obvio no le enseñé el que no estaba bien relleno, pero sí, no, pues yo creo que tienes futuro en esto, ¿no? Y entonces eso todavía como que a Roy le dio más chispa, ¿no? Y entonces en la plática pues ya salió a qué se dedican. No, pues hacemos ilustración, hacemos dibujo, ¿no? Oigan, y pues ustedes no quieren hacer diseños para tatuaje. Y fue así de, ay, güey, ¿a poco los podemos vender, no? Y ya Tony nos ofreció, no, pues háganse unas hojas con diseños, ¿no? Y nos enseñó así el muro que tenía con los racks así para ver los flashes. Ustedes tráiganlo y hacemos business. Ustedes hacen la obra, yo pago las copias y de lo que se venda nos vamos 50-50, ¿no? ¡Wow! Pues para nosotros fue bien chido, al menos para mí sí fue así como, cámara, ¿puedo hacer algo para tatuajes, no? O sea, yo pensaba en el diseño como para mí, jamás pensé en un diseño para alguien más. Entonces ese fue como lo primero así de, wow, ¿puedo hacer flashes? ¿En serio? Sí, pues sí, cámara, ¿no? ¡Qué chido! Y entonces, sí, pues le entramos, ¿no? Le entramos al business. Entonces me acuerdo mucho, empezamos a checar los flashes. Muchos flashes, pues eran de los tatuadores que estaban ahí, ¿no? Me acuerdo mucho de Carlos Vance, estaba el Greñas, estaba el Triste. Esos, de ellos tres son de los que más me acuerdo de ese momento. Y pero había flashes, pues también había del porno ahí en los racks, había flashes de Paul Booth, había varios flashes y hubo unos que nos llamaron mucho la atención que eran de Damon Coughlin. Y nos llamaron la atención porque estaban hechos en acuarela. Todo lo demás lo veíamos que era o lápiz o Prismacolor. Entonces esos los vimos hechos de acuarela y pues eso era lo que nosotros hacíamos por la chamba, ¿no? Entonces esos me llamaron mucho la atención porque aparte eran súper coloridos, ¿no? Yo los relacionaba mucho con el graffiti, o sea, pues era el New School, ¿no? Entonces fue así como, wow, nomás, están bien coloridos, ¿no? O sea, si podrá seguir esto en tatuaje, pues si están aquí en la pared, algo similar se debe hacer, ¿no? Y entonces, pues fue así de, hagamos algo similar a esto, ¿no? Hagamos algo parecido a esto. Y entonces ya empezamos a hacer nosotros nuestros diseños. Que yo me acuerdo, los primeros que hice, no recuerdo si fueron 3 hojas o solamente 2. Pero pues sí, con unas diablitas, unos angelitos, unos luchadores, porque a mí la lucha libre igual desde escuincle siempre me gustó mucho, ¿no? Entonces, pues un santo, un Blue Demon, o sea, hice ahí como algunas cosas de luchadores, pero ya así en acuarela. Entonces, cuando terminamos nuestros diseños, pues fuimos un sábado a ver a Tony. Y mira, pues ya trajimos nuestros flashes. Y me acuerdo que lo primero que nos preguntó cuando los vio fue ¿con qué los hicieron, no? Porque todos ellos los hacían con Prismacolor. Igual muy coloridos, pero todos lo hacían con Prismacolor. Entonces fue ¿con qué los hicieron? No, pues con acuarela. Órale, están bien chidos, ¿no? Que no sé qué. Cámara, ya no recuerdo si fue a Berta o a quién, pero alguien le pidió, al lado había un lugar de fotocopias. Y pues ya lo mandó a hacer las copias de los flashes, ¿no? Pero fue así de, bueno, ¿y qué? Y pues ¿cómo los van a firmar, no? ¿Qué tranza? Y pues Roy y yo no teníamos así mucha idea. Y le habló al Black Pete. El Black Pete estaba en Tatuajes México en ese entonces. A ver, mi Black Pete, vente para acá, ayúdanos tantito, carnal. Fue así de, mira, estos güeyes hicieron estos flashes de acá, pero pues no saben cómo firmarlos, ¿no? Y el Black Pete nos pregunta, pues ¿tú cómo te llamas? Ya le dice Roy. ¿Tú cómo te llamas? Alfredo. ¿Y si le ponen Royal? Ah, no más.
Y agarra y se dibuja unas letras, así en corto, ¿no? Unas letritas así royal y le pone una coronita encima, ¿no? Ah, no más, qué chingón. Pues ya, ahí les hicimos la coronita, los firmamos, sacaron las copias y pues ya se quedaron ahí a la venta. Que si se vendieron o no, pues ya nunca supe, la neta. De los splashes nunca vi un peso, ¿no? Pero ya fue como mi primera experiencia directa ahí con el tatuaje y con Tatuajes México, ¿no? Que después en esta época que te digo que nos quedamos sin chamba en el pedo de la ilustración, Roy tiene esta onda así de, ¿sabes qué? Voy a ir a pedir trabajo a ese estudio, ¿no? A ver qué tranza. Y entonces llega y habla con Tony y Tony le dice, güey, pues más bien te agarro de aprendiz, ¿no? Si quieres ven, pero vas a ser aprendiz. Porque, pues, o sea, sí veo que haces cosas, pero no te puedo dar chamba de tatuador. Tienes que aprender primero otras cosas del oficio. Y lo pone de aprendiz a Roy. Y entonces, pues ya, ahora sí que yo me seguí tatuando un poco más con Roy, en esta onda de que él tenía que practicar y pues yo iba. Y la verdad es que el güey desde muy temprano, aparte de que ya tenía pues todo este bagaje de lo que hizo él en su barrio, como que ya con más máquinas y con más herramientas y con otras indicaciones, pues ya pudo llevar también, iba llevando más rápido su tatuaje a otras cosas, ¿no? Entonces ya veía sus colores ya más brillantes, más firmes, sus líneas más parejitas. Aparte de que es un güey así súper talentoso, pues ya toda esa información técnica que uno aprende cuando se mete a un estudio, pues ya empieza a facilitarle a hacer un mejor trabajo a él, ¿no? Y yo la verdad es de que me empiezo a entusiasmar porque me parecía una vida bien chida, ¿no? Primero que nada, pues yo los veía así con un chingo de tatuajes y pues yo ya en ese momento sí quería tener tatuajes, ¿no? Y aparte, pues no sé, yo veía como una libertad bien grande en los tatuadores, ¿no? O sea, en cómo hacían su dibujo y acá. No era como en los libros que te dan así un script de lo que tiene que hacer cada escena, ¿no? Acá yo veía que hacían mucho lo que a ellos les gustaba y me parecía poca madre. Entonces Roy se queda ahí como aprendiz y yo empiezo a ir mucho al estudio, pero más como en esta onda de, pues primero de pegarme y pues también de conocer. Entonces hay un momento en el que Tony se va del DF, se va a Ciudad Valles y Carlos Vance me parece que se va a Canadá y se queda Roy ya de encargado de los tatuajes en ese momento en Tatuajes México. Y había una chavita que le ayudaba a vender el material. Pero esta chavita como que pues medio se empieza a desviar, empieza a cotorreárselas mucho y Tony no se siente muy cómodo ahí y le dice a Roy, güey, pues encárgate de los tatuajes y encárgate de la tienda. Y Roy le dice, se queda así como, pues va a ser mucho para mí. Aparte en ese momento Tatuajes México era muy visitado por mucha gente para comprar equipo, ¿no? Entonces, pues si estás tatuando, sí te interrumpe el tener que pararte a atender gente para las ventas. Y entonces Roy le dice a Tony, y viendo que yo tengo, pues ya hay como este interés, le dice, yo tengo un amigo que puede venir a aprender y que pues mientras te eche la mano a vender en la tienda, ¿no? Y entonces Roy ya me dice, güey, está puesto, carnal, ¿no? Jálate, güey, ¿no? Y yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Vamos, ¿no? Dije, pues está chido, me van a dar ahí para mi comidita y para mi pasaje y aparte voy a aprender, pues está poca madre, ¿no? Entonces ya llego yo de aprendiz a Tatuajes México y pues principalmente a la venta del material, que también me ayudó a aprender un chingo, pero un chingo, ¿no? Aprendí muchísimo de eso. Y aprendes pues no solo del material, sino conoces a los tatuadores, ¿no? Iba mucho Mona, iba pues no sé, mucha banda, El Pollo, o sea, iba mucha banda, Carlos Montiel, o sea, Lalo Silva llegó a ir también por ahí alguna vez. Entonces empiezas a ver tatuadores y empiezas a ver que hay mucha gente metida y que iba a Tatuajes México porque siempre fue un lugar que tenía un surtido chido de material, ¿no?
Yo recuerdo, por ejemplo, ahí, cómo conocí a Pedro Álvarez, ¿no? Que yo había visto ilustraciones de él como en algunos discos de Culebra. Había visto en uno, me acuerdo mucho, en el de La Raza para la Raza, había visto ahí una ilustración. Pues había visto el mural del Rock Shop, obviamente, ¿no? Pero pues así yo estoy ahí vendiendo material y llegaba Pedro, yo sin saber quién era, llegaba Pedro a comprar capacitores. Me acuerdo mucho que iba en busca de capacitores, ¿no? Oye, a ver ya le enseñaba yo. Pues yo no entendía todavía la función, pero pues le enseñaba lo que había. Y platicaba con Pedro porque me acuerdo mucho de la primera vez, llevaba una playera de Iron Maiden y no tenía mucho que había sido un concierto. Y ya, oye, ¿fuiste a ver a Maiden? No, pues sí. Y empecé a platicar con él de música y pues un tipo bien agradable, bien chido. Entonces ya, pero iba muy seguido. Entonces ya yo lo veía porque llegaba en bicicleta sobre Insurgentes. Llegaba en su bicicleta y yo me acuerdo que cuando lo veía en la ventana decía, ahí viene este güey de los capacitores, ¿no? Ahí viene, ya hasta los alistaba y toda la onda. Y hasta después, hojeando una revista de tatuajes tatuajes y perforaciones, aparece él en una foto y digo, no mames, este es Pedro Álvarez. Y pues yo dije, no mames, o sea, pues ya lo conocía y no sabía quién era, ¿no? Y no, pues bien chido. O sea, entonces empiezas a ver también como esta onda de que mucha gente se conoce. En ese momento todavía, yo siento que era un círculo cerrado, ¿no? O sea, era muy fácil ubicar gente, ubicar estudios. Y aparte los estudios que había, pues ya eran estudios como que tenían ya algo de trayectoria y que habían estado tatuadores que ya también tenían cierto nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí alguna vez me pasó que Tony me decía, oye, por favor ve a Gallery, ¿no? Que pues son a unas cuadras ahí en la zona rosa. Ve a Gallery, pregunta por el Renegadito, güey, para que te den unas caps que no sé qué, ¿no? Y dice, pero así, güey, pregunta por el Renegadito, güey. Va, está chido. Pues ya llegó a Gallery, yo nunca había entrado, lo había visto ahí en el segundo piso, ahí sobre Génova, pero nunca había entrado. Entonces entro y primero veo así pues, el lugar con los techos enormes y como con el arco, y veo los cuadros de Nix y así. Dije, oh, no más, está bien bonito este estudio, ¿no? Está bien chingón. Y entonces ya llego, estaba Nix tatuando y estaba Daniel Fernández tatuando, que a él ya lo conocía porque él también iba a Tatuajes México a comprar material. Pues ahí luego nos hacía la plática, bien chido el Dani, pues ahí lo conocí también. Entonces ya llego y lo saludo y le digo, oye, me mandó Tony a ver al Renegadito, güey, que por unas caps. Y me dice, Renegadito, no, güey, aquí no hay nadie que le digan así. Y yo, no, sí, me mandó aquí a Gallery, güey, con el Renegadito. No, es que aquí a nadie le dicen así. Y ya Nix le dice, es el Axel. Y entonces ya supe que pues era de esas cábulas del Tony, ¿no? Que siempre aplicaba así aplicaban unas así, te mandaban a la ferretería y pide una rondana de cuero, que no sé qué, ¿no? Y así, o sea, no, pues ¿qué pasó? Yo sí le sé más o menos al albur, no te manches, Tony. Ya nada más se reía, pero pues siempre había esa cábula, ¿no? O sea, era algo que a mí me empezó a enamorar también de la vida en el estudio, ¿no? O sea, tú veías que la gente llegaba y se portaba bien chida contigo y así. Entonces a mí fue un ambiente que me fui enamorando y empecé a vivir cosas bien chidas, ¿no? Por ejemplo, el segundo día que estuve ahí fue un día que se me quedó muy grabado y que me hizo ver que era un camino bien interesante el vivir en un estudio, porque estaba yo haciendo la limpieza, se abre la puerta del elevador y salen dos, pues, yo pensé gringos en el momento, un señor muy alto de barba blanca y una señora muy tatuada, muy tatuada la señora, ¿no? Y entonces me empiezan a preguntar por piezas para piercing, que en realidad al que buscaban era Dani, ¿no? Que estaba en la planta baja, pero todavía no estaba abierto.
Entonces empiezan a platicarme, pero en inglés, ¿no? Todo me lo empiezan a decir en inglés. Y yo empiezo a platicar con ellos y así empezamos ahí a llevar la plática. Ya me cuentan que eran canadienses, que tenían un estudio, que era de puras mujeres, me dan su tarjeta y la página de internet. Ya empezaba así como el internet también a llegar a esas cosas. Entonces pues fue así de wow, qué chido. Y en un punto de la plática la señora me dice, oye, tu inglés es muy bueno, ¿de dónde eres, no? No, pues soy de aquí. Pero ¿dónde has estado? ¿Dónde aprendiste inglés? Y digo, no sé, es la primera vez que tengo una plática en inglés, ¿no? Pero yo había leído tanto de cómics, escuchaba tanta música que pues, como que lo fui medio pegando y pude tener una plática, ¿no? En inglés, que jamás en mi vida, o sea, y creo que en otra situación no se me hubiera presentado, ¿no? Entonces empiezas a ver que también el tatuaje tiene eso, que es bien internacional, que es como una comunidad global, y pues nada, me enamoro, ¿no? Me enamoro, o sea, en esos días así de estar en ese principio digo, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Recuerdo mucho, ahora sí que ya el primer tatuaje que yo hago, subía gente de repente así de, oye, es que no tengo mucho dinero, ¿no? Pero me quiero hacer un tatuaje. Entonces, pues era así de, pues es que aquí cuesta, ¿no? Pero pues si no tienes bronca, pues hay alguien que está aprendiendo, pues igual dale chance, ¿no? Que te haga algo, no te va a cobrar nada, pero está aprendiendo, ¿no? Ah, sí, no hay bronca, ¿no? No man. Entonces me acuerdo, el primero que yo hice fue como un chavo que se puso bebé, unas letras así góticas en la espalda, ¿no? Y entonces así, pues yo observaba, pero pues es bien difícil, bien diferente de observar, allá agarrar la máquina y hacerlo, ¿no? Entonces, primero que nada, pues la máquina me pesaba como 2 kilos, ¿no? Yo pensaba que me iba a salir una hernia en la mano de que pesaba un chingo, ¿no? Entonces yo dibujaba, pero pues no es lo mismo tener el peso de la máquina a tener una pluma, un lápiz, pues un pincel en tu mano. Vez también que agarré ya una máquina profesional, ¿no? Ya para yo hacer algo con ella. Esa fue la primera vez. Entonces, ¡ay, no! Y pues aparte de que tanto la tengo que clavar y así, pues escurría yo en sudor, ¿no? Escurría de verdad. Con un miedo, la verdad, así. Ya Roy, no, carnal, mira. Se sentó y así literal me explicó, güey, con esta mano se estira la piel. Acá te apoyas y ¡fum!, ¿no? Tu mano aquí te va. Cámara, ¿no? Pues ya le empecé así. Pero sí me costó mucho trabajo, sí me daba mucho miedo, ¿no? Al principio. Porque pues es difícil, o al menos para mí me fue difícil quitarme un poco esta onda de, ¿y si lo lastimo, no? ¿Y si lo lastimo, qué va a pasar, no? Entonces tenía yo un tanto ese temor en un principio. Pero pues bueno, empiezan a suceder cosas, ¿no? Empiezan a pasar ahí cosas y vienen otras cosas que me siguen a mí como llenando, así me contagiaron a mí la pasión, ¿no? Dos que son así, 2 personas principales, ¿no? En mi vida ya de tatuaje, que una es Dante Pérez, el negrito. Dante iba así bien seguido a Tatuajes México a comprar material. Y pues ya pues es una persona bien bonita, ¿no? O sea, bien noble, y te platica y te empieza a hablar de él y del tatuaje, y como que a mí me empezó así como, wow, ¿no? A contagiar esa pasión que él le sale por los poros al Dante, ¿no? Entonces Dante empieza a ir y empieza, por ejemplo, a llevar libros de tatuaje, ¿no?